Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de las preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre si se reencontrará a Hera Syndulla con Omega, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver los archivos de estos directos. Y de paso nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual de este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vimos en pantalla, y del cual también los miembros del canal tienen actualizaciones. Y esta novela gráfica de Darth Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Diego 10 nos cuestiona ¿por qué Omega de mayor es distinta a Emerikar si las dos son clones? Y ojo, Masters, los Kaminoanos y en concreto Nala Se experimentaron con el genoma de Jango para, aparte de los 6.2 millones de clones, crear ciertos clones con alteraciones deseadas. Y eso hasta nos lo dijo la propia Nala Se en la serie, tal cual como lo era el Bad Batch, que eran distintos al resto con algunas adiciones, y lo mismo puede ser Omega o Emerikar. Y esto se nota, por ejemplo, en el hecho de que Hunter se ve muy diferente a otros clones viejos de él. Vaya, con el caso de Omega y Emerikar es lo mismo, porque también fueron diseños de Kaminoanos o de Nala Se para expandir la experimentación del genoma de los clones, haciendo que lucieran muy distintos o con alteraciones deseadas. Por eso ya sabemos, Masters, que Omega era única en su genoma puro, tanto así como para replicar el conteo M si se mezclaban con otras hebras genéticas, algo pues que deseaba Palpatine. Así que por ser clones con alteraciones deseadas, por eso Emerikar y Omega de adultas lucen muy distintas entre sí, como era muy claro con Omega desde niña teniendo el pelo rubio y Emerikar no. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Joel nos cuestiona ¿Barriss Offee sigue viva tras Tales of the Empire? ¿O podremos verla en Ahsoka 2? Y me parece, Masters, que la intención de Dave Filoni en Tales of the Empire es dejar un final luminoso para Barriss que la redima de lo que sucedió en Clone Wars, pero hasta cierto punto es un final abierto a lo que sucede con ella, porque claro, fue atravesada por un sable de luz, pero también Lin Rakish, pese a verla expirar en la cueva, la siente y hace todo por sacarla de ahí, como si ella intentara que sobreviviera. Y netamente, Masters, creo que aquí puede darse ambas opciones. Que sí haya sido el final de Barriss haciendo algo muy Jedi, salvando a la familia, a sus discípulos y redimiendo a la cuarta, pero también hay cierta posibilidad de que ella pueda sobrevivir, porque hasta Lin pudo haberla sanado. Y después de todo, ya hemos visto en muchas historias de Star Wars que no todos los cortes con sables de luz son mortales, como tal cual sucedió con el propio Darth Maul en las precuelas, o más recientemente con el propio Filoni cuando Sabine Wren enfrentó a Shin Hati en Lothal. Y además está el importante hecho de que Barriss era una sanadora y por ahí podría haber alguna opción para ella vivir, similar pues a como ella ayudó a ese Jedi con rastas con el cual atentó la cuarta hermana antes. Así que creo, Masters, que siempre estará la opción de devolvernos a Barriss en el futuro, y hasta eso sí podría ser en una Ahsoka temporada 2 que ya está confirmada. Y esto lo digo porque sobre todo los fans nos quedamos con las ganas de ver a esas dos amigas hacer las paces tras todo lo que sucedió entre ellas en Clone Wars, y sobre todo hasta Filoni nos dio un cierto guiño con Ahsoka en la historia de Barriss, aparentemente mandando a la familia y a sus discípulos con Ahsoka. Así que yo no descartaría que esa sea la movida final de Filoni de volver a juntarlas, pero nunca se sabe. Yeah, you know, never say never. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Darth Atrus nos cuestiona ¿en qué series futuras podremos ver nuevamente a los clones? Y ojo, citando al maestro Luke Skywalker, los clones nunca se irán realmente como nadie se va del todo de Star Wars, Masters. Y obviamente tenemos un montón de clones completamente vivos que pueden aparecer en distintas eras y contenidos, tanto en la era imperial como en la era republicana. Y ellos podrían ser desde Rex, Howzer, Echo, Gregor, Wolf, Cody, Omega o todo el Bad Batch. Y esto solo por nombrar algunos de los más relevantes. Y en realidad, Masters, cada caso es muy particular porque el final del Bad Batch ya al menos nos hizo la promesa y un guiño de que eventualmente Lote Malote volverá cuando Omega los necesite. Así que ellos volverán seguramente en algún contenido futuro, posiblemente en live action, de las cosas próximas que hará Filoni como Ahsoka 2 o su película. Incluso ahí mismo también cabe el viejo Capitán Rex o hasta Wolf, que los dos pelearon en la Guerra Civil Galáctica y de la cual el Capitán Rex sobrevivió, pudiendo estar, ¿por qué no?, también en Ahsoka 2. Y con el comandante Cody, Masters, creo que se lo están guardando para algo con Obi-Wan Kenobi, porque no olvidarnos que la trilogía de cintas de Kenobi que nunca vimos implicaba a Obi-Wan y Cody haciendo las paces en Tatooine, como nos reveló su guionista Stuart Beattie.
Y ojo que también los clones siempre podrían volver en un formato como Tales de los Clones, o incluso, ¿por qué no?, en la próxima serie animada de Star Wars donde puede estar implicada Ventress, Morgan Elsbeth, Omega o ya sea imperiales o remanentes imperiales. Esto pues como han implicado varios creativos en sus declaraciones. En una trama así pues también caben clones rebeldes, porque ya sabemos que casi todos los que les nombré Masters fueron miembros notables de la Alianza Rebelde. Así que yo apostaría a que los seguiremos viendo como potentes cameos en historias futuras, así como vimos al Capitán Rex continuamente en Rebels como un personaje recurrente. Es así que en esta cuarta pregunta, el miembro del canal y maestro de los Sith, Agustín Ortiz, él nos cuestiona qué pasó con Echo al final del Bad Batch si Omega no lo nombró. Y ojo, me parece que en el epílogo el hecho de que solo veamos a Hunter, Butcher y Omega de adultos, esto pues hace unos tiempos del inicio de la rebelión cuando aún existe el Imperio, como ya revelaron los creadores del Bad Batch, y que ella solo mencione que están bien Crosshair y Wrecker sin mencionar a Echo, es porque justo desde la temporada 2, Echo tomó la decisión de alejarse de Lote Malote y de Omega para colaborar en la ayuda de los clones al lado de Ryo Chuchi y también colaborar al lado de la rebelión de Rex. Vaya, él era muy cercano al Bad Batch porque formó parte de él, pero nunca decidió vivir en Pabú ni retirarse con el Lote Malote. Era pues como un primo cercano a esta familia que vemos en la serie Sobrevivir. Y no nos olvidemos que Omega ya había vivido el luto de la separación de Echo justamente en la temporada 2 del Bad Batch. Y creo que la aventura de qué pasó con Echo Rebelde la veremos en alguna historia futura para conectar con cómo Rex, Wolf y Gregor terminaron completamente solos y retirados en el planeta Silos fuera de la lucha. Así que personalmente yo no apostaría, Masters, a que Echo estuviera muerto o algo así de simplista. Al menos no hacia los tiempos del epílogo de Omega, sino que su historia aún tiene algunas páginas que contarnos en algún contenido futuro que nos dé más contexto de la rebelión, los imperiales y el legado de ciertos clones, donde ahí puede caber la senda oculta, Ventress, las supervivientes hermanas de la noche y Omega, pero también senadores que fueron rebeldes, como la propia Ryo Chuchi, que netamente Echo es una especie de su guardaespaldas. Y ojo porque jamás vimos cómo Ryo Chuchi murió, así que eso podría contarse eventualmente. Y ya sabemos, Masters, que algunos de estos personajes jugarán en la siguiente serie animada de Star Wars, como ya han implicado en sus declaraciones varios de los actores de esta serie, como también la propia Jennifer Corbett, co-creadora del Bad Batch. Es así, Masters, que nuestra quinta pregunta, tras el final del Bad Batch, varios Masters se quedaron con la misma pregunta, ya que los Masters Web Spider, Ángel Herrera y Román Kraken nos hacen una pregunta muy similar sobre si se reencontrará a Hera Syndulla en el futuro de la saga con Omega o si ella la reclutó en la rebelión. Y ojo, Masters, que por toda la evidencia que tenemos y por la propia serie del Bad Batch y el resto del canon, todo parece ser que sí, que solo es cuestión de tiempo para que Hera Syndulla y Omega se reencuentren, sobre todo por la relación que las dos tuvieron en su pasado. Y por un lado está el enorme hecho de que Omega de adulta deje el nido de sus padres en Pabú justo al final de la serie del Bad Batch para ir a pelear a la guerra civil como un piloto, porque justo la rebelión necesita pilotos. Y eso mismo pues es un claro guiño que en esos tiempos estamos en los albores de la guerra civil galáctica. Probablemente también por su edad hacia los tiempos de la serie de Rebels previo a la batalla de Yavin o muy cercana a esta. Y ahí pues sabemos por el contexto del resto del canon que Hera Syndulla era una prominente rebelde que pasó de manejar una simple célula rebelde en Lothal hasta convertirse así en general de la Alianza y pelear no solo en Scarif, sino también en la batalla de Endor y después tener el Home One, la nave que fue del almirante Akbar, protegiendo las fronteras de la Nueva República. Todo eso pues es vital para entender cómo podría reencontrarse ella con Omega. Pero hay que recordar, Masters, que tanto Omega como Hera tenían una edad muy similar y se conocieron desde niñas en Rylo desde la temporada 1 del Bad Batch, viendo las atrocidades que hizo el Imperio en su mundo. Y hasta Omega ese día también conoció al buen dios Chopper. Y de aquel lugar y de aquella situación justo el clon Howzer se volvería también un clon rebelde al lado de Rex. Vaya, lo que voy es que hay muchos hilos que ataron a Omega con lo que sería la futura rebelión. No solo porque ella misma vivió el secuestro en persona en el Monte Tantis para los planes personales de Palpatine, sino porque ya sabemos que conoció a muchísimos notables rebeldes o fundadores de la Alianza, desde el Capitán Rex, la senadora Ryo Chuchi o el clon Echo, y también, claro, el prominente fundador de la Alianza, el senador Bail Organa, y ni qué decir de la propia Hera Syndulla, que fue su amiga desde niña. Vaya, las dos, tanto la clon como la Twi'lek, tenían muchísimo en común porque ambas decidieron ser piloto de profesión y eso no es nada menor. Porque algo interesante y una
relación mucho más allá se sembró entre las dos desde la temporada 1 del Bad Batch, teniendo un montón de cosas en común. Así que sabiendo también que Hera fue una de las mejores pilotos de la Alianza y que incluso combatió como un piloto en notables batallas de la Guerra Civil, como la incursión de Lothal que vimos en la temporada 4 de Rebels, o la batalla de Scarif donde se le menciona, o incluso la vimos a bordo del fantasma en Rogue One, o también en la propia batalla de Endor en la cual se nos corroboró que peleó en el final de Rebels y que también la vimos ahí en Forces of Destiny, pues todo esto, Masters, prácticamente nos conecta o nos lleva a pensar que fue justo ella, o sea Hera, en los albores de la Guerra Civil, quien reclutó a su joven amiga Omega para volverla piloto en la Alianza. Esto pues porque ya sabíamos que las dos se conocían y porque también las dos habían vivido los horrores del Imperio Galáctico. Vaya, tenían muchísimo en común para pelear hasta en el mismo escuadrón, Masters. Y ojo, no nos olvidemos, Masters, que incluso Hera fue maestra de una academia de nuevos reclutas pilotos para la Alianza, esto en una inmensa Lucrehulk ex separatista. Esto como lo vimos en los cómics tras los tiempos de la batalla de Yavin, entrenando justamente a una nueva generación de pilotos que eventualmente ganarían la batalla de Endor. Y ahí pues pudo haber sido reclutada Omega, Masters, hacia estos tiempos por su vieja amiga Twi'lek. Y esto lo digo con la evidencia que tenemos como una especulación responsable. Así que no me queda duda personalmente que lo que plantearon Filoni y Corbett con el final del Bad Batch no es solo la promesa que Omega y el Otemalote eventualmente volverán, como eventualmente también volvió Ezra y todos los personajes de Rebels, sino que justo Omega por sus viejos contactos de niña se fue a pelear por la rebelión y que muy posiblemente colaboraba con la general Hera Syndulla, quien era una prominente líder de la Alianza. Una pues que necesitaba pilotos y que también los entrenaba. Y esto muy independiente de que Omega era muy buena piloto porque entrenó con Tech. Así que con este contexto, Masters, creo que podemos ver el reencuentro de Hera y Omega en un contenido futuro, pero en lo live action, en algo así como la película de Dave Filoni que viene en los tiempos de la Nueva República, o también en Ahsoka temporada 2 que ya está confirmada. Porque también ya vimos que el propio Dave Filoni nos trajo a Hera Syndulla en live action en Ahsoka temporada 1 para poder ver la perspectiva de la general neorepublicana. Y yo también siempre creí que el final del Bad Batch se debía para que Filoni pudiera usar Omega en el live action u otros personajes como Ventress o el propio Bad Batch ya hacia los tiempos de la Nueva República, trazando así un fino hilo narrativo entre las precuelas, trilogía original y secuelas. Y sobre todo para que pudiera usar Omega de adulta para que no tuviera ese escudo de ser niña que lo vimos en Bad Batch, porque netamente no se le iban a cargar por ser una menor. Pero ahora que se volvió adulta, su arco puede ser muy pero muy interesante, Masters, sobre todo porque ya conocemos su importancia. Y es más, si vamos mucho más allá, puede ser que Omega ya colabore en el Home One de Hera Syndulla, solo que aún no nos hemos enterado, porque precisamente Filoni estaba esperando el final del Bad Batch, muy similar a como no sabíamos qué rayo hacía Seb Orrelios en aquellos tiempos, y justo nos lo encontramos en el Mandalorian como un Ranger en la base de Adelphi, custodiando con su nave caza los bordes exteriores de la galaxia para la Nueva República. Creo pues que un rol similar podría tener Omega como piloto sirviendo a la adulta general Syndulla, esto de cara al gran enfrentamiento que se viene con Thrawn, porque ya el propio Filoni nos dijo que le parece muy interesante esa situación de enfrentar a dos generales, algo que está cantadísimo desde Rebels y que ese mismo rol ya están teniendo en las historias actuales, para así enfrentar a Hera Syndulla contra Thrawn. Y es más, puede ser incluso que el reencuentro antes de verlas en el live action, en algo así como Ahsoka 2, pueda darse incluso en la siguiente serie animada post Bad Batch, que por lo menos ya sabemos, Masters, por declaraciones, que Ventress, Morgan Elsbeth y posiblemente la Senda Oculta y tanto imperiales como sus remanentes, todos ellos pues puedan estar implicados en esa serie futura. Y por ahí también podría caber algo de la Alianza, Clones y Omega para darnos más contexto de la era neorepublicana, o sea, lo que están trazando Filoni y Favreau. Así que creo que en cualquiera de estos dos contenidos, tanto en lo animado pero más posiblemente en lo live action, podríamos ver el reencuentro futuro de Omega y Hera Syndulla. Pero sin duda, Masters, me parece que el personaje de Omega seguirá dando de qué hablar en el futuro a corto plazo, sobre todo por su sensibilidad de la fuerza y por ser vital por sus genes para los múltiples experimentos imperiales y el proyecto nigromante de Palpatine para intentar vivir para siempre. Uno que sabemos que ha avanzado en los tiempos neorepublicanos y que también Palpatine tendría un avance marginal en sus cuerpos clones. Así que si me lo preguntan a mí, creo que el reencuentro de las viejas amigas y sobre todo el regreso de Omega es muy posible que se dé en los siguientes contenidos los próximos 2 o 5 años, Masters. Pero si también te interesa saber las 21 preguntas sin respuesta que nos dejó tanto el Bad Batch como Tales of the Empire, estas dos historias se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.